Aleluya. Que Dios me los bendiga en esta hora, hermanos. ¿Están contentos? A su nombre. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite una vez más de poder estar en su casa de adoración, de poder estar gozándonos en la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por ello, hermanos, y vamos en esta hora a ocuparnos un poco de la palabra del Señor, que sabemos que usted ha venido por una bendición, ya la ha recibido a través de ofrendar, a través de alabar a Dios, ya ha recibido esa bendición, pero ahora vamos a esperar qué es lo que Dios nos tiene a través de su palabra, hermanos. Y voy a pedirles que abran sus sagradas escrituras ahí en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, el libro del profeta Jonás. Vamos a ocuparnos ahí de unos versículos de la palabra del Señor. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, del verso 1 al 3. Amén. Dios les bendiga. Por ahí está mi sobrina también y su esposo Ernesto, que nos visitan. ¿Dónde están? Ah, ahí están, ¿verdad? Dios nos los bendiga. ¿Cómo les decimos? Ellos viven en Anáhuac, pero cuando vienen aquí tienen la oportunidad de visitarnos, lo hacen, y qué bueno, gracias a Dios, y son bienvenidos a la casa de Dios. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Que Dios bendiga su palabra en esta hora, hermano. Bendito Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos muchas, pero muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de poder estar en tu casa de adoración. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aquí hay corazones, hay almas, hay personas que están dispuestas para recibir este alimento espiritual que primeramente pasará por mi vida, pero también, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Tú sabes cuáles son las necesidades que hay, Señor, tú las conoces, pero tu palabra es alimento espiritual para nuestras vidas. Por eso en esta hora yo te pido que seas tú, Señor, el que hables a través del Espíritu Santo. Unge mis labios, Señor, con ese poder. Que no sea yo, sino tú el que hables en esta hora, Señor. Que ninguna palabra que no sea la que tú tengas en mis labios salga de ellas, sino solamente lo que tú tengas para este pueblo santo, lavado con tu sangre preciosa. Por eso te doy gracias, Señor, en esta hora, porque yo sé que tú siempre nos has ayudado. Si hay la necesidad, Señor, de algún alma que no te conozca como el único y suficiente Salvador de su vida, que en esta tarde tenga la oportunidad de tener ese privilegio de constituirse en un hijo tuyo, Señor, a través de la salvación. Te pido, Señor, que tú seas en todo momento quien me ayudes y me guíes bajo la guianza del Espíritu Santo, Señor. Te confiamos y esperamos que así será, porque te lo hemos pedido con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. La verdadera libertad, hermanos, se encuentra bajo la obediencia a Dios. Y en estos versículos, en este capítulo, también nos vamos a dar cuenta que Jonás, un profeta de Dios, no obedeció lo que Dios le ordenó en una ocasión. Hablemos de la obediencia, ¿verdad, hermanos? Bueno, el nombre de Jonás significa paloma. Dios había escogido a este hombre, este profeta, en tiempos del rey Jeroboam II, 13º rey de Israel. En un tiempo de prosperidad, había prosperidad en ese tiempo en el pueblo de Israel,
y en el reinado de Jeroboam. Jeroboam era un rey que no hacía lo recto delante de Dios. No era un rey que estuviera obedeciendo lo que Dios mandaba. Sin embargo, hermanos, Dios por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno y misericordioso, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Por su misericordia y por su amor, Dios le dio prosperidad a él y al pueblo de Israel. El encargado de darle las profecías era Jonás. Y cuando Dios le ordenaba que fuera a darle una profecía al rey Jeroboam, Jonás iba, le daba la profecía que Dios le había encomendado y la profecía se cumplía. Entonces Jonás pues se sentía bien contento, ¿verdad? Porque era un verdadero profeta. Y él iba gozoso, tarde se le hacía llegar con el rey para darle la profecía que Dios le había indicado, porque él sabía que esa profecía Dios lo iba a respaldar porque era una profecía de Dios. Y toda profecía que viene de Dios es real y verdadera. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Lamentablemente, hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual hay diferentes ideas y maneras de interpretar la palabra de Dios. También en el pueblo de Israel nos damos cuenta a través de la historia que había en muchas ocasiones hubo profetas falsos que profetizaban algo que no era de Dios. Sin embargo, el pueblo lo creía, porque a veces, lamentablemente, y es triste decirlo, pero hay que decirlo, le creemos más a la mentira que a la verdad. Amén. Y el pueblo de Israel así era en ciertas ocasiones. Y pues a veces nosotros decimos, ¿por qué el pueblo de Israel sería tan necio, tan rebelde? Bueno, amén. No lo quería decir, pero a veces nosotros también caemos en esa necedad y en esa incredulidad y en ese, creer a la mentira más que a la verdad. Y viene a mi mente una ocasión que una hermana me dijo, ya no está aquí, no volteé a ver, pero sí, me dijo, fíjese, pastora, que yo escuché un predicador que dijo que no se debe de diezmar, que eso ya no, ahorita no, que era del Antiguo Testamento y que ahorita ya no se debe de dar el diezmo. Y por eso, pastora, pues yo vengo a decirle que pues el predicador lo dijo con citas y lo explicó muy bien y toda la palabra, todo nos lo explicó muy bien, y por eso pues yo vengo a decirle que pues si en realidad ni era tan fiel, esporádicamente daba, no era muy fiel, pero pues bueno, ella escuchó esa predicación y dijo, pues bueno, de aquí me agarro y ahora sí, ya, ni esporádicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le creyó más a la mentira que a la verdad, porque la palabra del Señor nos dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Bueno, pero vámonos con Jonás, porque ese no es el tema, ¿verdad? Y pues Jonás, Dios lo había escogido para ello y él estaba muy contento y muy feliz. Pero Dios tenía algo más para Jonás, porque siempre, hermanos, que Dios nos da algún ministerio o alguna bendición, damos gracias a Dios por ello, pero Él siempre tiene algo más que darnos. La Biblia dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y lo tenemos que creer, porque así es, ¿verdad? Dios tenía preparado otro ministerio para Jonás, o el mismo ministerio, pero en otro lugar. Dios le dijo a Jonás que se fuera a Nínive a predicarles a la ciudad de Nínive, porque estaban verdaderamente
pues en una ciudad muy desordenada y no estaban como Dios quería, vaya, estaban haciendo su voluntad. Y Dios quería que Jonás fuera a predicarles del arrepentimiento, porque su propósito de Dios era destruir la ciudad. Y Jonás tenía que ir a llevar el mensaje que Dios le había dado, ¿verdad? Pero Jonás, bueno, no es lo mismo, hermanos, hablar de la salvación a un amigo que a un enemigo. No es lo mismo profetizarle también a una persona que usted considera que él no la quiere, que la considera su enemigo o algo así, ¿verdad? A otro que es su amigo, no es lo mismo. Jonás, él tenía un resentimiento contra la ciudad de Nínive. Dice la historia, no dice la Biblia, ¿verdad? Que Nínive en un tiempo subyugó y oprimió mucho al pueblo de Israel, que los mataban, los castigaban, los hacían prisioneros y hacían lo que querían porque era una nación, una ciudad poderosa que venía de una nación poderosa. Por eso Jonás no quería ir a hablarles del arrepentimiento, porque no los quería para nada. Ahora, dice la historia, también no la Biblia, ¿verdad? Que entre esos que habían muerto, que habían matado los de Nínive, a los israelitas, habían dado muerte también al papá de Jonás. La Biblia no lo dice, dicen los comentaristas. Entonces, Jonás no quería. Digo, no, yo conozco a Dios, probablemente dijo, no, se va a arrepentir y yo quiero que los destruyan, quiero que los maten, porque no los quiero. Y así es cuando entra un odio en el corazón de la persona, ¿verdad? Quisiera a quien él odia, a quienes ellos odian, él odia a varios, o a los que sean, o el lugar que sea, quieren que ojalá él se muriera. A veces así dicen, ¿verdad? Ojalá se muriera. Que al fin y al cabo que yo ni lo quiero para nada. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor, hermanos? Quizás me extiendo un poco, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Y que nos perdonemos unos a otros. Sea la ofensa que sea, ¿verdad? Que nos perdonemos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ordena y lo que Dios nos indica. Sin embargo, Jonás, él no quiso ir a donde Dios lo mandaba. Y esto se llama desobediencia, ¿verdad? Porque Dios lo estaba enviando y él no fue a ese lugar. Dice que él se levantó para huir de la presencia de Dios y se fue. Él no se fue a Nínive, que estaba al oriente, sino se fue a Tarsis, que estaba al occidente. Se embarcó en un barco que iba y pagó su pasaje, se subió y se fue y dijo, yo aquí voy a donde yo quiera, no a donde Dios me mande, haciendo su santa y divina voluntad, ¿verdad? Y a veces nosotros también, si Dios nos ordena algo, y a veces no lo hacemos, ¿verdad? Aunque ustedes sí, ¿verdad? A lo mejor otra iglesia, pero no la de Anagua, muchachos, ¿eh? A lo mejor otras iglesias, ¿verdad? Dios nos manda algo, pero pues batallamos a veces, ¿verdad? Jonás se fue, se embarcó ahí en esa nave y se fue a Tarsis en lugar de irse a Nínive, a donde Dios lo estaba mandando, ¿verdad? Y la desobediencia, hermanos, trae consecuencias. ¿Lo cree o no lo cree? La desobediencia trae consecuencias y el precio se tiene que pagar. Jonás se subió a la nave, se acomodó muy bien y se fue y se durmió y dijo, aquí ya voy feliz. Pero en realidad, hermanos, la presencia de Dios ya no iba con Jonás, porque Jonás había desobedecido lo que Dios le había mandado. Él iba en su voluntad, no iba en la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, dice el capítulo de Jonás, que se levantó una tremenda tormenta ahí en la nave, en donde iba la nave, donde iba Jonás.
Y comenzó tripulación a tratar de calmar todo aquello, pero en lugar de calmarse, no me voy a meter mucho en esto, yo ya sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Solamente para no dejar a Jonás adentro del vientre del animal aquel, ¿verdad? La tempestad no se calmaba y la tripulación hacía todo lo posible por calmarla, pero no la calmaba, no se calmaba. Entonces fueron y despertaron a Jonás. Jonás estaba dormido, ¿verdad? Pero seguramente ellos ya sabían que Jonás era servía a Dios, ¿verdad? Fueron y despertaron, dormilón, ándale, ¿qué estás haciendo? Ay, no ves que perecemos y todo. Y Jonás dice, pues se levantó y sin embargo, pues la tempestad seguía. Él tuvo que confesar que él iba en desobediencia a Dios. Y dice la Biblia que echaron rifas, cayó. ¿De quién era la culpa? Pues de Jonás. Bueno, pues ahí es el culpable. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ándale, pues a ver qué le hacemos. Dijo, no, pues échenme la mano. Pues a ver, pues ya se va a decir, échenme. Y pues a lo mejor pues no querían muy bien, ¿verdad? Pero pues bueno, por su desobediencia lo echaron a mar. Ahí estaba aquel gran pez que se lo tragó, y ahí Jonás comenzó a perder aquel gozo que él tenía. ¿Por qué? Porque ¿cómo creen ustedes que se sentiría dentro de aquel animal? Estaba vivo porque por su misericordia de Dios, pues él nada más se lo tragó el animal, pero no lo masticó ni nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que luego lo vomitó, ¿verdad? Después lo vomitó, y luego ya cuando lo vomitó, entonces Jonás fue a obedecer lo que Dios le había dicho, fue a hablarle a la ciudad de Nínive el mensaje que Dios le había dado, pero tuvo que pagar las consecuencias. Amén. Tuvo que pagar las consecuencias, hermanos, porque el precio de la desobediencia se paga. Ahora, la obediencia no es automática, hermanos. Se lucha. No es de que pique un botón y ya, porque quiero ser obediente, voy a picar este botón y así ya me voy a ser obediente. No, hermanos. La obediencia no es automática. No es lo mismo la salvación que la obediencia. No es lo mismo. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son obedientes? Como que me un poco. No es lo mismo ser salvo. Usted es salvo y la salvación pues la tiene, y la salvación es suya, y usted tiene la vida eterna, y gracias a Dios porque nos mantenemos en este camino. Pero la obediencia es una lucha que tenemos continua. Es un luchar continuamente en si hago o no hago lo que Dios me está diciendo, si obedezco la palabra así como nos dice o no, o mejor me voy a pensar que pues no, pues voy a orar a Dios y a ver qué Dios me dice. Y por lo regular, cuando no queremos obedecer, entonces oramos a Dios, pero hacemos lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, ¿verdad? La obediencia no es automática, hermanos. Se tiene que pagar un precio, hermanos. Para lograr mi salvación, hermanos, murió Cristo, ¿verdad? Para obtener la obediencia, debo de morir yo. Pero no una muerte física, sino debemos de morir a la envidia, a los celos, aunque aquí no hay nadie que sea celoso, al coraje, al rencor, tantas cosas que podemos enumerar, a las cuales debemos de morir para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces nos aferramos a estas cosas que no nos ayudan para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo que a Dios le agrade, ni es lo que Dios nos manda, ¿verdad? La salvación la compró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en la cruz del Calvario. La obediencia la tenemos que comprar nosotros, la tenemos que pagar nosotros. Queramos o no queramos, la tenemos que hacer, ¿verdad? La salvación se basa en la sangre de Jesucristo. Amén. Denle el aplauso a Cristo. Y la obediencia es la sumisión al Espíritu Santo.
Porque ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Verdad? Entonces, hermanos, la obediencia es una responsabilidad humana de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que Dios anhela y desea que seamos obedientes. No sé si recuerden la predicación que no terminé cuando se nos fue la luz, que también hablaba de la desobediencia, pero era otro personaje y ahora tenemos otro, ¿verdad? En esa predicación yo les decía que el himnólogo compuso un himno que decía: no hagamos más que orar a Cristo, porque Él se pone triste, Él se pone angustiado, porque Él no quiere que su pueblo sea desobediente. Él quiere que su pueblo sea obediente. Y Él nos ama tanto, tanto, hermanos, que siempre está al pendiente de todas nuestras necesidades. Cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando creemos que nadie está con nosotros, hay uno que no nos deja y que no nos dejará jamás, ¿verdad? Denle el aplauso que nos puede dar, porque Él siempre está atento a todas y cada una de nuestras necesidades. Y qué hermoso es, hermanos, cuando nos refugiamos en sus brazos. Él siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Él siempre está dispuesto para consolarnos. Él nos enjuaga las lágrimas, hermanos. Cuando estamos llorando, no de coraje ni de nada, no. Cuando estamos llorando por una necesidad o por nuestra angustia, por lo que sea, recuerde, hermano, recuerde, hermana, que hay alguien que le está recogiendo sus lágrimas. No se están tirando a la deriva, alguien está recogiendo nuestras lágrimas. Y ese alguien es el que está siempre dispuesto para ayudarnos y para guardarnos, porque nos ama tanto, hermanos. ¿Cuántos creen que Él nos ama? ¿Cuántos creen que Él nos ama? ¿Y cuántos lo han experimentado ese amor de Dios? Un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad, ¿verdad? Él es el que nos ama, nos guarda y nos cuida y nos ama y nos abraza y nos aprieta y no nos deja cada día, está siempre a nuestro lado y consolándonos y ayudándonos en la necesidad, sea de la índole que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está siempre presto para ayudarnos. Pero nosotros tenemos que entender que a Él le gusta la obediencia. Él nos creó con un libre albedrío. Podemos, si usted quiere obedecer, hágalo, y qué bueno, porque esta iglesia es bien obediente. Ay, qué silencio. Esta iglesia es bien obediente, ¿verdad? Bueno, Él nos creó con un libre albedrío. Nos hizo con cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El alma es el intelecto de las emociones y de la voluntad. Cuando Dios puso a prueba la obediencia de Adán y Eva, Él los puso en ese lugar y les dijo: de todo árbol van a comer, menos de este. Y les digo por qué. No les digo solamente, ¿saben qué? Que no van a comer acá y ese no van a comer y listo. No. Él dijo: porque el día que de comieren, ciertamente morirán, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Adán y Eva? Comieron, ¿no? Desobedecieron a Dios y dándoles una clara advertencia a Dios. Y Él siempre nos advierte, hermanos. La palabra del Señor nos dice qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer? Porque trae consecuencias, hermanos. Denle el aplauso a Cristo, aleluya. La obediencia, hermanos, se planta en la Biblia
con una guerra espiritual que tenemos. ¿Poco no luchan para obedecer? ¿Es una guerra? No vamos a decir que guerra como conocemos con las naciones que guerrean unas con otras, ¿verdad? No, una guerra espiritual. ¿Lo hago o no lo hago? Y lucho por hacer la voluntad de Dios o hago mi voluntad. Que a veces es más fácil, no con ustedes, ¿verdad? Y no se me pongan serios. Mejor denle el aplauso a Castro. Y se reconozca la autoridad que hay ahí en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, la obediencia, hermanos, y la sujeción no es lo mismo. Obedecer es obedece usted cuando le agrada lo que ve. Y hay que obedecer, ¿verdad? Aunque ustedes obedecen todo, ¿verdad? Pero la obediencia, la sujeción, es cuando no queremos hacer lo que Dios nos manda. Cuando se lucha para sujetarse, ¿verdad? No es fácil sujetarse. A veces dice, yo quisiera que mi esposo, que mi esposa se sujetara a lo que yo digo. Bueno, de aquí no, ¿verdad? Pero hay otros matrimonios, ¿verdad? Pero la sujeción, pues se lucha, se batalla. ¿Por qué? Porque pues, no es fácil. Si a usted le dicen, oye, pues ¿sabes qué? Ve te invito a una cena y ¿cómo ves? Ah, no, sí, claro. Y luego, pero Dios nos está mandando que vayamos a hablarles estas almas o a lo que sea, ¿verdad? Ahora por enfermo. Bueno, y a veces, es que pues tengo trabajo, tengo que hacer, pues no puedo, pero bueno, pero sujeción, es sujetarnos a lo que no nos agrada, hermanos. Sujetarnos a lo que no nos agrada, ¿verdad? Esa es la sujeción que Dios quiere para su pueblo. Pero a veces, pues, en nuestra desobediencia nos queremos bajar de la cruz, ¿verdad? Para hacer nuestra voluntad. Pero no, hermanos, Dios quiere que seamos un pueblo obediente. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios pide obediencia, hermano? Porque la obediencia nos confirma, primeramente, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Amén. Cuando ustedes están en una reunión de personas que no son pues cristianas, que no vamos a criticar ni vamos a juzgar, ni mucho menos, solamente estamos orando por ellos, ¿verdad? Pero ellos tienen sus costumbres, sus ideas de hacer sus cenas o sus fiestas o lo que sea, ¿verdad? Pero si ustedes le invitaron y es su familiar o va a cumplir, no le digo que no vaya, va a cumplir correcto, ¿verdad? Pero ahí tenemos que ser la luz. Amén. Tenemos que ellos vean que somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar como ellos, no vamos a participar como ellos, no vamos a juzgar como ellos, no vamos a criticar ni vamos a andar haciendo lo que el hombre sin Cristo puede hacer, sino que nosotros vamos a resplandecer porque somos la luz del mundo. Denle el aplauso a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere que seamos obedientes? Porque la obediencia nos confirma que somos hijos de Dios. Y también Él nos trae bendición. Amén. Y haciendo una comparación un poco, hermanos, con el pueblo de Israel, volvemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando ese pueblo obedecía a Dios, Dios le daba grandes bendiciones. Ahora, Dios les había dicho, ¿verdad?, que les iba a bendecir grandemente en todos los aspectos, que les iba a dar cosechas abundantes, que les iba a bendecir sus animales, iban a estar prosperando cada día y multiplicándose sus ganados.
que Dios iba a bendecir a su familia, que Dios iba a bendecir a sus hijos, que ellos iban a ser bendecidos, que siempre iban a tener en abundancia, que siempre iban a tener cosechas pues buenas, y que todas las batallas que tuvieran ellos las iban a ganar si ellos eran obedientes. Pero cuando ellos no obedecían a Dios, hermanos, entonces esas promesas que Él les daba no se cumplían. No, para nada, sino que ellos pasaban hambres, pasaban angustias, venían los enemigos, les quitaban el ganado, les quitaban la comida. Y un ejemplo tenemos cuando Dios llamó en aquella ocasión a Gedeón, cuando dice que estaba limpiando el trigo que habían cosechado poco, porque las cosechas eran raquíticas, porque no estaban obedeciendo a Dios. Cuando él estaba haciendo eso, cuando Dios le habló, dice que él estaba limpiando el trigo para la comida, para esconderla de los madianitas. Porque los madianitas venían y les quitaban todo. Y ella, Gedeón estaba tratando rápido para esconder aquello. ¿Por qué? Porque sabía que iban a venir a quitarles lo poco que habían cosechado. Y al quitárselo, pues lógico que se iban a quedar con hambre, ¿verdad? Porque ya no había que comieran a lo que tenían. Pero los madianitas les quitaban todo. ¿Por qué? Porque ellos no obedecían a Dios. Cuando salían a las batallas, cuando ellos estaban en obediencia a Dios, aunque su ejército fuera un ejército mucho menos que con el que iban a pelear, sin embargo, Dios les daba la victoria. Amén. Con la poca gente que tuvieron, porque no eran ellos, era Dios el que guerreaba contra el enemigo. Y así es nosotros, hermanos. No estamos luchando solos. No estamos guerreando solos. Dios está al frente y Él va delante de nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y denle el aplauso a Cristo en esta hora, hermano. Dios quiere que sus promesas se cumplan en el pueblo suyo. Dios quiere que su pueblo sea obediente, porque tiene muchas cosas que darnos. Nos ha dado tanto, hermanos, pero Él quiere aún darnos más. Le ha usado a usted en ministerio, pero Él quiere darle más. Si Jonás estaba feliz ahí profetizando ahí al rey Jeroboam y ahí a la nación, y Dios lo mandaba afuera porque Dios quería darle más. Y Dios quiere darnos más a nosotros, hermanos. Y a veces Dios no nos ha dado por causa de nuestra rebeldía o de nuestra desobediencia, que no le hacemos la voluntad que Él quiere que hagamos, o que no nos comportamos como debemos de hacer. Pero aquí hay un pueblo lavado con la sangre de Cristo, que le ama y que está dispuesto para obedecerle, porque Dios tiene muchas cosas que darnos, más que nosotros que podemos pedir. Amén. Y recuerde, usted es un hijo de Dios. Amén. Y usted va a ser bendecido grandemente bajo la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y si tenemos un libre albedrío que Dios nos ha dado, vamos a utilizarlo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Que es lo que a Él le agrada. Dios tiene ministerios para su pueblo. Dios tiene grandes bendiciones. Amén. Pero a veces hay algo que las está estorbando. Pero lo hacemos pedazos en el nombre de Jesucristo. Amén. En ese nombre que es sobre todo nombre, vamos a hacer pedazos todo lo que el enemigo quiere estorbar, porque este es un pueblo que le sirve, que le alaba en espíritu y en verdad, y un pueblo que está dispuesto para amar, para obedecer lo que la palabra del Señor nos dice, para en todo momento estar dispuestos para que lo que Dios nos ordene, lo que Él nos mande, lo que Él nos diga, lo que Él cada día nos está ordenando. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor, quiero hacer tu santa y divina voluntad. Y a su nombre.
Póngase de pie en esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Si alguien ha aceptado a Cristo en su corazón, puede pasar a este lugar para que lo reciba. Si alguien quiere que Dios le use más grandemente, hágalo. Si usted quiere que Dios le sane, Dios es el médico de médicos. Si usted quiere que Dios le dé bendiciones espirituales, primeramente, Él se las va a dar, y por añadidura también las materiales. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios vivo, bueno y misericordioso. Por eso en esta tarde vamos a darle gracias a Dios, hermanos, confiando que Él está para ella también. Perdona mis pecados y ayúdame a Cristo. Te recibo en mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador de la vida. Amén. Aleluya, bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida de esta joven, te damos gracias por la decisión que ha hecho, la mejor decisión de su vida, aceptarte en su corazón, Señor. Guárdala fiel y firme en este camino, guárdala fiel y firme en este camino, Señor, que cada día que pase ella te busque, porque ha hecho la mejor decisión de su vida en esta hora. Yo la bendigo, Señor, y declaro que tú la cuidarás y la guardarás y la protegerás de todo peligro y de todo mal. Gracias, Señor. Amén. Mi alma te alaba.